Sí. ¿Qué hacemos, Porche? Impresionante apoyo de Estados Unidos a la Argentina, eso lo decíamos. Está ocurriendo la Asamblea de Naciones Unidas. Mañana habla Javier Milei. Hoy lo hizo Donald Trump con un discurso muy fuerte. Después lo vamos a estar desglosando y analizando. Pero acá lo que estamos esperando es, si viene plata, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a rescatar a la Argentina? ¿Le va a prestar plata? ¿Va a hacer algo con los bonos? Y esa es la gran pregunta, sobre todo porque lo esperan ¿quiénes? Los mercados. Sin duda, hoy siguió el buen clima, sigue el ímpetu de ayer, pero esperando la confirmación. Las declaraciones hoy del propio Trump fueron contundentes, explicitó que Bessent está trabajando en algo concreto. Se esperaba para hoy el anuncio, todavía no ocurrió, es verdad que tenemos una hora menos, pero en algún momento en la cobertura de colegas allá en Nueva York se interceptaron al ministro de Economía Caputo, que dijo que está todo cocinado, que lo va a anunciar el propio Bessent, que él no lo puede adelantar y que la cifra es concreta, que hay una cifra. No es que estamos viendo, que estamos negociando, que tenemos que cerrar los detalles, como fue la negociación con los La fondos modalidad monetarios. no se sabe todavía. ¿Cómo? La modalidad no se sabe. No se saben los detalles, no se sabe Bueno, si... no se sabe, esencialmente no se sabe nada, digámoslo, más allá del menú que el propio Bessent presentó ayer. Está muy instalado y yo creo que en esto hay mucha expectativa del propio mercado y mucha especulación del propio mercado en que el mecanismo va a ser por la vía de los bonos. En principio, a mí un mecanismo que me llama mucho la atención, pero que es el propio Tesoro comprando bonos de la deuda argentina. Eso es una garantía... es una garantía para los inversores. Eso te va a hacer debería hacerte desplomar el riesgo país, porque no hay posibilidades de que no se pague. Veamos antes de seguir con los datos. Después Porche va a contar cómo cerraron hoy los mercados, el dólar, el riesgo país y demás. Pero las imágenes de lo que fue hoy la reunión, después de la reunión bilateral, ahí estaba Donald Trump, Javier Milei, Karina Milei, Caputo, estaba por otro lado Bessent y Rubio, ¿no? Era una... Había 3 de cada lado. Tres de cada lado. Eran 3 contra 3. 3 contra 3, bueno, exactamente. 4. Tenemos las imágenes para ir viendo el video. Ahí está. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job. And I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess. And what he's done to fix it is good, and Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's your endorsement. That wasn't bad. Now we can get out of here. Thank you. Bien, muy impresionante cuando dice el futuro presidente. Está hablando de la reelección, por supuesto, de Javier Milei. No son 3 y 3, son 3 y 4. Por eso le decía 4, está Caputo. Había uno cortadito, había un funcionario de acá. Caputo, Luis Caputo. No, del lado del frente. Estaba, el departamento estaba presidente, departamento de Estado, departamento del Tesoro. Y había uno más que no llega a entrar en plano, pero se ve la... Pero igual para el caso. No, porque quería marcar que estaba Karina Milei, que ¿quién se no pone hay la contraparte? rango, no hay un secretario general de la presidencia, digamos, no es el que se sentaría en una situación formal. En este caso, claro, es una persona más importante que el ministro de Economía y que el canciller para Javier Milei. Por eso está presente en esta reunión. Mira, es todo un gesto. Después de la mesa hay otro más. Ahí se ve la corbata. Sí, pero no sabemos si es un... No sabemos quién. Claro. O sea, con ministro de Economía, Caputo, sí se lo veía que estaba formando parte de la ronda. De hecho, Caputo en el tuit de agradecimiento agradece a los 3. O sea, a Bessent, a Rubio y al presidente Trump. A ellos, sí. Claro, solo a 3. Lo importante también de esto es que no queda ninguna duda, y en eso hay que reconocerle a Trump su total transparencia, cuál es el objetivo de tanta ayuda y devoción a la Argentina.
porque básicamente Estados Unidos quiere que Milei sea reelecto. Sí, es explícito, Digo, pero no, digamos, no hay doble lectura. No es que tenemos que ponernos a analizar y decir, ¿por qué querrá Trump? Igual la realidad es verdad lo que decís. La transparencia absoluta en ese sentido, porque toda la vida Estados Unidos, el Fondo Monetario tuvo sus preferencias electorales. Obvio. Y siempre en lo políticamente correcto, en el disimulo, y bueno, y de hecho no fue tan explícito en su momento con Macri. No, es cierto. De ahora solo le dio 54 mil millones de dólares, pero no la palabra, es verdad. Pero esto arranca también con Milei, dándole como candidato, estoy hablando, dándole un apoyo a Trump desde el punto de vista personal. Trump construye relaciones que son personales en una diplomacia que mucho no tiene que ver con... De hecho, hoy en su discurso, no sé si lo escucharon en la ONU, él habló de esto. Yo en general hago acuerdos con los que me caen bien, habló de Lula. De Lula, claro. Habló de Lula. Y es efectivamente cierto que él establece vínculos personales. Macri, el gobierno de Macri jamás hubiera dicho ojalá que gane Trump y que no gane Hillary Clinton. No, está bien, pero hecho, había un vínculo, pero también con Macri había vínculo. De hecho, Milei tiene el personal. gesto en campaña sin saber quién iba a ser presidente y cuando las encuestas estaban todavía muy parejas. Sí. No, seguro que eso tiene influencia y además es verdad que hoy lo destacó, pero después está claro que hay cuestiones más relevantes que esas para el propio presidente de Estados Unidos que tienen que ver con los intereses de Estados Unidos. Digo, de ahí también su enemistad con Lula. Lula no es que le cae mal porque Lula no le está dorando la píldora a Trump, sino porque Brasil tiene una posición mucho más cercana a China, de fortalecimiento de los BRICS, de enfrentamiento a las Big Tech estadounidenses, como el año pasado con tu ex ídolo, porque no lo bancas más, Elon Musk. Sí lo banco. Bueno. O sea que no estás generando noticias. Los hechos no avalan eso. Se reencontraron. Los hechos no avalan eso. Trump. Pero bueno, hay toda una serie de cuestiones ahí que me parece explican esa animadversión de Trump con Lula. Vi algunos periodistas la semana pasada en Estados Unidos que ellos planteaban que les va a parecer quizás un detalle menor, en el sentido de que yo comparto lo que vos decís, pero el tema del ego y lo personal, que dicen que a Trump le cae fantástico cuando lo elogian de una manera desembosada, como lo hace Milei. O sea, sí, eso me cierra con las características de personalidad. Y le regaló hoy Trump a Milei. Te dirán, ¿qué presente le dio? Bueno, le dio un presente que es un tweet, en realidad no es un tweet, es un posteo, porque es de otra red social que se llama Truth, impreso, o sea, su propio posteo impreso es el regalo que le ofreció a Javier Milei. Javier Milei lo expone así, es una hoja, una cartulina pareciera ser. Por supuesto que el mensaje es muy fuerte, dice: el muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el pueblo argentino, para el gran pueblo argentino. Avanzando en todos los niveles a una velocidad récord, heredó un desorden total, un lío total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical. No lo menciona Alberto Fernández, pero sí dice, al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de nuestra nación. Bueno, sigue un tanto extenso el mensaje. Termina diciendo: Argentina, 2 puntos. Javier Milei es un buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. Es el tuit de Donald Trump, el mensaje de Donald Trump que le hace entrega a Javier Milei, impreso para que lo ponga en un cuadrito en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, donde elija. Claramente es simbólico y lo concreto lo sabremos en las próximas horas. No sé si alguien está confirmando a esta hora, 6:15, si hay o no anuncio para hoy respecto de lo que puede pasar en términos del Departamento del Tesoro. No hay precisión. No sé si a ustedes le dicen alguna otra cosa. Por ahora no hay precisión respecto de si podría haber novedades hoy, mañana. Como decía Vir, no está claro. Habló Luis Caputo con colegas que estaban ahí en Washington un poco de pasada, que estaba muy emocionado por las palabras de Trump, pero... Bueno, hubo un momento en el video en el que estaban los dos presidentes y cada uno de los representantes de cada lado del gobierno, en el que una periodista le pregunta: ¿va a haber un rescate a Trump? ¿Habrá un rescate para la Argentina? Y dice: no hay ningún rescate. No hace falta. Pueden solos. Y hay un zoom in a la cara de Caputo que hace... Sí. ¿Qué? Tipo, no. Sí.
Ojo con eso, que hay un detalle no menor, que es que hay una palabra que al gobierno no le cae bien, que es salvataje. Claro. Presentarlo como un salvataje en plena campaña es como, bueno, es incómodo. Por ahí no es exactamente el término que más le gusta. ¿Es exagerado hablar de salvataje o más allá de que no le gusta al gobierno, estamos de acuerdo? La verdad que si yo tengo que titular, tranquilamente la uso la palabra. Claro. Claramente. Es muy concreta y es muy clara respecto a lo que significa la ayuda financiera. Además, perdón, el viernes está claro que no fue entre gallos y medianoche que se armó todo esto, es una obviedad. Pero el momento de apretar y ahora sí, me parece que sí. Yo no sé si el viernes no vendía 700 palos, lo disparabas el Ahora lunes. Sí es cierto, no sé cuál va a ser el monto, creo que ninguno de acá lo sabemos. No, pero hay un piso de qué expectativa cuenta el de 10.000 mercado. millones. Bueno, el piso de 10.000 millones. Que tiene que ver con los vencimientos, ya lo hablábamos ayer. Pero sí, ayer hablaba con alguien del gobierno importante anoche y me decía, nosotros trabajamos mucho por canales diplomáticos y extraoficiales, porque hubo lobistas que también trabajaron para esto, y esperaban lo que pasó ayer, que fue el statement de Bessent muy contundente. Ahora, no esperaban algo tan contundente. Como el posteo de Bessent. Después habrá que ver cuál es el monto, ¿no? Claro, es que son un poco desmesurados. Es que al propio gobierno sorprendió. Sí, pero hay algo que... esto es información. Hay algo que se determina muy desde el gobierno de Trump y que influye, que va como derramando para el resto de los organismos. Hablo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, etcétera. Estados Unidos tiene en casi todas posiciones dominantes, tiene poder o poder de veto, es decir, es realmente influyente. Y está claro que acá hay una decisión de Trump de bancar a Milei. Lo vemos acá, pero esto es algo que ya desde hace tiempo se sabe. Y la semana pasada fue toda una semana en la que hubo conversaciones en todos los sentidos para generar una especie de anuncios de medidas todos los días. ¿Por qué? Está lo que hizo Bessent con ese mensaje antes de que abrieran los mercados en Argentina. Es decir, está claramente planificado el momento en que se elige, cómo se elige, el tono, etcétera. La reunión bilateral, que es algo que buscaba el gobierno argentino hace meses y que no se podía conseguir, decían por cuestiones de agenda, bueno, se dio en el momento en que realmente lo necesitaba Javier Milei. Hoy el anuncio del Banco Mundial con préstamos por 4.000 millones de dólares, que si uno ve lo que están haciendo los organismos, hablo del BID y del Banco Mundial, prestan porque hay un interés en minería, en energía, puntualmente en esos dos sectores. Tierras raras. Y hay nuevos compromisos. Si uno ve en las estadísticas los nuevos compromisos que firman estos organismos a partir del año pasado y este año, es de los más beneficiados muchísimo en comparación con el resto de los países, que es bastante impresionante. Y esta decisión de poner plata en Argentina tiene que ver con Estados Unidos, que claramente avala a Milei, pero con el interés concreto en energía y en minería, que es un negocio muy importante, que no lo estamos viendo ahora, pero que en 20 años, en 30 años, un poco más, un poco menos, todos dicen, nos tienen que sobrar dólares. Entonces hay un choque de dinámica, la dinámica del corto plazo en el que creemos que el país se hunde y del largo plazo en el que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser completamente distinto, ¿no? Hay un punto clave cuando ayer hablábamos de cómo justificaría para su público interno Trump la ayuda a Argentina. Y ese que vos estás marcando es un punto claro. Argentina, desde una visión puramente técnica, si se quiere, debería ser una gran inversión para cualquiera. Y ese es un argumento del gobierno de Estados Unidos, si es que considera que lo necesita. A mí me parece que no le preocupa mucho, pero eventualmente ahí hay una herramienta o un lugar de donde agarrarse para decir, bueno, no, Argentina tiene enormes posibilidades de tener éxito en muchos sectores, incluso financieramente, incluso con su deuda. Los bonos de su deuda pueden ser un negocio. Y de hecho,
si saliera bien, Estados Unidos va a hacer un gran negocio comprando los bonos. Si sale mal, ahí veremos, ¿no? Otro cuento, no va a ser para Estados Unidos un gran quebranto. Estaba revisando en un informe de P4Q, la consultora de Manuel Álvarez Agis, a partir de esta posibilidad cada vez más latente de que se utilice el Fondo de Estabilización Cambiaria que tiene el Departamento del Tesoro como una de las herramientas posibles. Pero es un fondo de 200 mil millones de dólares. Sí. O sea, no usa mucho en Argentina. Históricamente le otorgaron ayuda a 33 países, siendo México el principal beneficiado, 69% del total de los recursos históricos, Brasil el 12%, Reino Unido el 9% y entra Argentina en el cuarto lugar con el 4% de estos recursos históricos de este fondo que tiene el Tesoro de los Estados Unidos. Y después también es interesante ver que el rumor de 30.000 millones, que eso fue algo que ocurrió en su momento, ¿se acuerdan? Que anduvo dando vueltas y ahora el sábado. Eso representa un 4% del PBI argentino y el monto máximo que recibió el país de este fondo en algún momento de Estados Unidos fue 1,1% del PBI en 1987. Son 9 veces en total, la última en 1995 con Carlos Menem, que Argentina recibió. La crisis del tequila, en el mismo momento que México. México. Claro. Y el de México, ya lo hablamos ayer, pero simplemente a modo de repaso, es el más emblemático de todos, porque fue en un momento muy particular que tenía que ver con el ingreso de México al NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, y una situación de mucha inestabilidad. Y como el fondo tiene como principal objetivo estabilizar aliados estratégicos de Estados Unidos, bueno. Y además ahí estaba la particularidad de que en la crisis del tequila fue parecido, salvando distancias, pero hubo un efecto bancario muy fuerte como en la Argentina en 2001. Claro. Y en México estaba lleno de bancos norteamericanos que podían llegar a tener problemas muy serios y eventualmente un contagio. Entonces por eso fue tan eficiente la ayuda y fue tan importante. El dato, a mí personalmente el dato que me impacta es que este fondo se usaba de manera más frecuente antes. De hecho, se usó en la crisis del 2008-2009 para los, digamos, dentro de Estados Unidos. Tuvo un uso doméstico, fue muy discutido y se reformó la ley para hacer más restrictivo, ¿no?, el uso de estos recursos del Departamento del Tesoro americano, porque, por supuesto, hay una crítica que se da adentro de los partidos, o se puede dar también en la sociedad, que es ¿por qué le estamos prestando plata? ¿Para qué a otros países? Yo contaba que la semana pasada en Washington había interés puesto en una especie de campaña que se empezaba a armar en las redes sociales. Había un sector de MAGA que apoya a Trump que también lo planteaba públicamente. Es ¿por qué le vamos a dar plata a Argentina? ¿Qué dicen en general en el gobierno de Estados Unidos? Es nosotros nunca perdimos un centavo cada vez que prestamos estos recursos. Como diciendo, está bien, es discutible, pero no es que estamos gastando esa plata de los contribuyentes. Esto que vos marcás, Argentina fue un gran protagonista del cambio en la forma de rescatar países por parte de Estados Unidos y fue usada como ejemplo para el mundo la crisis del default de 2001, en el que Estados Unidos no quiso brindar ayuda bilateral. Yo ya lo marcaba ayer, Paul O'Neill y los plomeros y los carpinteros norteamericanos que no tienen por qué. Paul O'Neill, en el gobierno de la Rúa, el secretario del Tesoro de Bush hijo. Ahí fue un paradigma. La Argentina siempre está en materia de crisis financiera, siempre es protagonista. El caso de estudio en el mundo, el corralito después para Grecia, bueno. Lo concreto es que estamos esperando a veces, que esto que decía Jessy derivó hoy en un intercambio entre la senadora demócrata Elizabeth Warren y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, donde Warren le dijo, básicamente, para nada más, para nada menos, deja de quemarte la plata de los contribuyentes estadounidenses. Y Scott Bessent le dijo American Peronism. El intercambio es espectacular. El peronismo americano. Exportación. El peronismo americano. Sí. Bien, Porche, cerremos, ya vamos a tener una entrevista, pero con los números de hoy. Con los números de hoy siguió el buen clima en los mercados, previsible, y acá en lo que tiene que ver con el dólar, que siguió bajando y llegó hoy a los 1.375 pesos, es decir, volvió al nivel previo a la corrida de las últimas 2 semanas. Y este dato en algún punto es importante porque es recuperar
si el gobierno hubiera salido a comprar, algo que hizo, es recuperar lo que vendió en alguna medida. No está claro, todavía no se sabe la magnitud de la compra. El Tesoro hoy estuvo interviniendo en el mercado y compró dólares. Esto es en una señal a que va a haber una vocación. No se va a querer salir de las bandas, no se quiere dar la señal de que se cambia el esquema de bandas, pero sí se quiere dar la señal de que hay una vocación de ahora sí acumular reservas. Y esto es importante porque los 7.000 millones de dólares que se esperan de acá al 31 de octubre es un monto excesivo para un mercado cambiario que tiene una dinámica estabilizada. No quiero tirar, digamos, profecías que después no se cumplen, pero deberían sobrar dólares. Y la pregunta que nos hacíamos ayer es, ¿el gobierno va a comprar esos dólares? Bueno, hoy la señal que dio es que sí, que va a comprar y que no va a dejar, no va a esperar a que se vaya al piso de la banda, que está abajo de 1.000 pesos, y que eventualmente en este precio, que es en 1.385 cerró hoy, y eso dio la pauta, el rebotín dio la pauta de que estaba comprando el Tesoro. Bueno, ¿será ese el piso? La verdad que no, atención, puede que no sea ese el piso porque todavía tienen que entrar los dólares del campo y los cálculos que hacen el campo es que hasta 1.230 pesos es negocio liquidar en este momento, con lo cual hay espacio para que siga bajando y el Tesoro irá recuperando o irá comprando. El cierre es el riesgo país, por supuesto, que también bajó porque fue el propio Trump el que dijo garantizar o refirió a la deuda. Entonces esto te da la pauta que el programa, más que un swap de monedas, va a estar muy relacionado a blindar los pagos de la deuda. Y te hago una pregunta. Argentina, el Banco Central, ¿está comprando, está acumulando reservas? ¿Lo va a hacer? Porque si hay lo que repite el fondo es acumular reservas. Acumular reservas. Bueno, ahí está. Ayer el director del Banco Central, que representa el Ministerio de Economía, Federico Furiase, que es uno de los voceros del equipo económico, dijo que el esquema de bandas no se toca y que el Banco Central no va a comprar hasta que el dólar toque el piso de la banda. El dólar toque el piso de la banda es por debajo de 1.000, porque la banda se va ampliando para abajo y para arriba. Eso es que ¿Otra vez dijo eso? Otra vez dijo eso, pero es lo que marcábamos. No necesariamente pero hay un... Sí. Es poco serio si dijo eso. O sea, otra vez, que el piso de la banda ya pasó. O sea, venimos de la catástrofe que... Hay un empecinamiento discursivo en sostener... yo entiendo que tiene que ver con lo electoral y no cambiar el esquema, no anunciar un cambio de esquema de algo tan sensible como un régimen cambiario a un mes y una semana de las elecciones. Uno entendería que eso tiene cierta lógica, sobre todo si vas a tener que definir un nuevo régimen cambiario. Bueno, digamos, tenés que evaluar todo el escenario y la política juega en todo el escenario. El resultado electoral no es ajeno a qué planteas a futuro después del 26. Te hago una pregunta para que se entienda. Si yo compro reservas, sí, ¿automáticamente quiere decir que se va a devaluar y por eso no compran reservas o no? No Porque es la interpretación de por qué no compran reservas. O yo, no sé, me estoy... Básicamente, si el Banco Central interviniera en determinado nivel de precio, te está fijando el nivel de precio. Si vos sabés que el Banco Central entra en 1.300, decís, el Banco Central quiere que el dólar valga 1.300 y eventualmente que suba un poco más, pero básicamente le está poniendo piso. Si el Banco Central interviene, deja de flotar entre bandas el dólar. Digamos, formalmente, porque la realidad es que no está comprando el Banco Central, compra el Tesoro, con lo cual, en definitiva, hoy lo que se interpretó es el gobierno está cómodo con un dólar en 1.380. Digamos, la interpretación es esa, y sí, la verdad que sí, en este precio. Pero si compra el Tesoro no son reservas para el Banco Central. Y ahí hay otra cuestión. Si compra el Tesoro no son reservas netas del Banco Central. A los efectos del pago de la deuda y a los efectos del balance del Banco Central no ayuda. Pero a los efectos prácticos de la solidez macroeconómica es muy parecido, digamos. Está bien, porque sí te aumentan las reservas brutas. Los depósitos del Tesoro, los depósitos del Estado Público en el Banco Central acumulan las reservas brutas, con lo cual, y son líquidas además, porque son propios del Tesoro, con lo cual, técnicamente no son reservas netas, no es lo que te pide el Fondo Monetario, pero se le parece bastante. Para hacerlo simple. Bien, vamos a retomar el tema hoy en un rato porque todavía queda mucho por informar, por saber. Todo está en desarrollo y es lo que realmente está preocupando. La campaña electoral quedó a un lado, no es el tema central. Se ha vuelto la economía y cómo el gobierno logra salir de este escenario de crisis, al menos en el corto plazo.
Pero la política sigue y está con nosotros para ayudarnos a entender la política.